Hola chicos, hola niñas, sean bienvenidos a esta lección de historia de cuarto básico. Mi nombre es Daniela, yo soy profesora de historia y te voy a acompañar durante lo que dure esta sesión y te voy a contar algunas cosas interesantes de la gran civilización maya. Antes de comenzar, de dar inicio al contenido, necesito que busques un lugar cómodo dentro de tu casa o del lugar en el cual vayas a tomar esta lección, porque si estás cómodo vas a poder concentrarte mejor en lo que yo te voy a contar, vas a poder acompañarme con algunas actividades y eso te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Entonces esa es la primera misión, ojalá estar en una mesa, en un escritorio, con audífonos, si es que hay bulla a tu alrededor, ¿ya? Intenta estar lo más concentrado y lo más enfocado en este video. ¿Qué voy a necesitar de acuerdo a la distribución de la clase? La clase primero, bueno, vamos a hablar, te voy a ir mostrando el contenido, te lo voy a explicar y luego vamos a hacer una actividad que va a ser una actividad para que nos va a ayudar a cerrar la clase. Por lo tanto, para hacer esta actividad me gustaría mucho que la trabajáramos en conjunto, tú en tu casa y yo desde aquí te voy a ir explicando. Vamos a hacer una pirámide social. No sé si has hecho una antes. Yo ya la tengo marcada en esta goma eva, pero si tú no tienes goma eva, una hoja blanca está perfecto, ¿ya? No va a interrumpir para nada, no va a obstaculizar el objetivo de la clase. Entonces, si no tienes materiales así más vistosos, pues esto mismo lo marcas en una hoja blanca. Si no tienes hoja blanca, en tu cuaderno de historia, en el que tengas, ¿ya? Y lápices. Con un solo lápiz mina nos va a bastar, ¿sí? El cuaderno y el lápiz no solamente es para esta actividad, también es para que puedas ir tomando apuntes de cosas importantes que tú consideres dentro de la clase. Puedes a lo mejor anotar algo que te llame la atención y que te gustaría después investigar por tu cuenta. Entonces el papel y el lápiz es importante por si quieres dejar un registro cortito y rápido, ¿ya? Así que eso, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de este contenido que es de la unidad 2 de historia. La unidad 2 se llama El legado cultural de mayas y aztecas, pero nosotros solo vamos a hablar de la civilización maya en esta oportunidad. Vamos a conocer hoy día cómo se organizaban política y socialmente, ¿ya? O sea, cómo se organizaba la gente, cuáles eran sus líderes, qué tipo de gobiernos tenían. Eso es lo que vamos a conocer hoy día, ¿ya? La civilización maya es una de las civilizaciones más importantes de América. Esta civilización se desarrolló a partir del 2000 antes de Cristo, ¿ya? O sea, han pasado cientos y cientos de años desde que comenzaron a desarrollarse y su legado es tan importante, o sea, lo que nos heredaron es tan importante que nosotros hasta el día de hoy lo seguimos estudiando, ¿ya? Porque su desarrollo o sus avances fueron en matemáticas, en arte, en arquitectura, en muchos ámbitos. Así que vamos a partir. Te invito entonces a estar muy enfocado y concentrado. Los mayas se ubicaban en la zona central de América, ¿ya? ¿Recuerdas América? ¿Cierto? Nuestro continente que se divide en tres: América del Norte. A ver si te lo puedo mostrar acá. No sé si lo vas a alcanzar a distinguir, pero nuestro continente, América del Sur, América Central y América del Norte, bueno, los mayas se ubicaban específicamente en América Central, ¿ya? En una de las zonas geográficas y culturales llamadas Mesoamérica. En esta zona, en Mesoamérica, se desarrollaron muchas culturas, como los olmecas, los aztecas, los zapotecas, entre otros, y en un sector de Mesoamérica se desarrollaron los mayas. Este sector se llama Península del Yucatán y es el mapa que está a mi costado, ¿ya? En la península del Yucatán se desarrollaron, como te mencioné, y si tú puedes observar el mapa, ¿qué es lo primero que podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que están los nombres de los países que actualmente están en esa zona, como México, el sur de México, Salvador, parte de Honduras, Guatemala,
Bélice, pero también podemos ver, mirando como en retrospectiva, que también hay ciudades, ¿ya? Esas ciudades que vemos ahí no son actuales como los nombres de los países que aparecen, nos muestran las ciudades de los mayas, ¿ya? ¿Y por qué vamos a hablar de las ciudades específicamente? Porque es una de las formas en la cual se organizaron los mayas. Los mayas no eran un estado unificado, no eran un país como nosotros, que nos organizamos todo Chile, ¿cierto? Todas las regiones y ciudades bajo un gobierno central manejado por o a cargo del presidente y otros funcionarios públicos. Acá no era así. Acá cada ciudad tenía un gobierno, cada ciudad tenía un líder y eran independientes unas de otras. ¿Ya? No estaban unidas, solo estaban unidas culturalmente, porque hablaban el mismo idioma y tenían la misma religión, pero y se unían por el comercio que existía entre ellas. Pero cada una de estas ciudades era diferente en gobierno y independiente. ¿Recuerdas tú qué otra civilización tenía esta forma de gobierno o esta forma de organización? Los griegos. ¿Recuerdas tú que los griegos se organizaban también en ciudades-estado? Incluso mientras los mayas se desarrollaban en ciudades-estado, los griegos también estaban haciendo lo mismo en la península balcánica, cruzando el Atlántico, pero los mayas y los griegos nunca se conocieron. De todas formas, igual mantenían una forma de organización en ciudades-estado, ¿ya? Bueno, entonces retomamos. Las ciudades-estado eran de esta forma. Y este es uno de los legados más importantes que tenemos de los mayas, porque estas pirámides, incluso hay algunas que alcanzan los 25 pisos de un edificio actual. Eran enormes y debemos considerar que las ciudades mayas comenzaron a construirse desde el 2000 antes de Cristo. O sea, hace mucho tiempo ellos ya desarrollaron una técnica de arquitectura muy sofisticada, ¿ya? Tan sofisticada que hasta hoy en día nosotros podemos visitar estas ciudades si vamos alguna vez a la península del Yucatán. Y en estas ciudades, ¿qué es lo que podemos encontrar? Los templos, ¿ya? Porque estas ciudades eran centros ceremoniosos, eran lugares en los cuales la religión estaba muy presente. Por lo tanto, existían templos que no eran habitados por nadie, eran solo para llevar a cabo sus ceremonias. Y cerca de los templos estaban ubicados los palacios, y en los palacios vivía el líder o los reyes de cada una de las ciudades, y los nobles, que eran la familia de estos líderes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos faltaría? Tú podrías decir, bueno, entonces la gente ¿dónde vive? No te he mencionado eso. Claro, la gente no vivía dentro de las ciudades. La gente, el pueblo normal, como que no tenía ningún privilegio por ser familiar del líder o no era sacerdote, todos los demás vivían fuera de las ciudades, ¿ya? Todos los demás vivían fuera de las ciudades y ahí realizaban sus actividades. Sigamos. La única oportunidad en la cual los mayas se unieron en una especie de federación fue en la Liga de Mayapán, que fue una liga que se formó finalizando el 900 a.C. Se formó terminando el periodo clásico, o sea, el 900 después de Cristo. Durante este periodo, ya recuerda que la historia de los mayas se divide en una cronología de 3 partes, ¿ya? El periodo preclásico, el periodo clásico y el postclásico. Esto lo vimos en otras lecciones, pero si viste esas lecciones, esto te va a ayudar a recordar. Entonces, en este periodo se forma esta liga, que el objetivo principal era que se pudieran unir frente a invasiones, se pudieran defender mutuamente, se pudieran ayudar frente a invasiones que los quisieran atacar. Y a pesar de formarse esta liga, aún así cada ciudad mantuvo sus gobiernos independientes. ¿Ya? Esto no significó que iban a ser como un país unificado, no. Solo era una liga defensiva, pero cada uno de
de sus ciudades. Entre ellas estaba Chichén Itzá, no sé si te suena, que es una de las maravillas del mundo en la actualidad. Cada una de estas ciudades mantuvo su gobierno independiente, ¿ya? Entonces, ¿quién era el que lideraba a estas grandes ciudades, grandes y esplendorosas ciudades? El Halach Uinik, que era el máximo gobernante de estas ciudades. Cada una de estas ciudades tenía un Halach Uinik y ellos, su origen se les atribuía a los dioses. Ellos eran casi unos dioses vivientes en la tierra. Por lo tanto, la gente los veneraba y les obedecía en todo, ¿ya? El Halach Uinik tenía muchas responsabilidades. Él tenía todo el poder concentrado en él y tenía que hacer muchas cosas. Ese era su deber, como por ejemplo, él tenía que dirigir el ejército, debía crear las leyes, debía administrar la justicia, debía organizar el comercio. Tenía mucho que hacer, pero él no lo hacía solo, o en realidad se dejaba aconsejar por algunas personas que vamos a conocer ahora. Este era el consejo de Halach Uinik. El Ahuacán, que era su líder religioso, era el máximo sacerdote, y este máximo sacerdote se preocupaba de cosas muy importantes, como por ejemplo administrar los templos, dirigir los rituales. El Ahuacán también tenía que vigilar los libros sagrados y debía estar pendiente de los avances científicos que se realizaran en esa época, junto con el calendario maya. Todo eso lo tenía que hacer el Ahuacán, ¿ya? Después tenemos el Nacón, que él era el jefe militar de los ejércitos de cada una de las ciudades-estado, y él debía organizar al ejército en caso de cualquier invasión o cualquier guerra que se generara en la ciudad o que tuviera que enfrentar la ciudad. Después tenemos a los tupiles, que eran los encargados del orden público. Ellos eran los que tenían que velar por el cumplimiento de las leyes o de las normativas que impusiera el Halach Uinik a toda su población. Y después, el último consejero de Halach era Batabob, que era una especie de líder de aldeas, y él tenía que administrar todo el territorio por fuera de la ciudad, ¿ya? Por fuera de las edificaciones por donde se ubicaba la gente. ¿Recuerdas que yo te dije que la gente, el pueblo no vivía en la ciudad? Bueno, pero el Batabuf, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que vigilar que todos los que estuvieran en las aldeas viviendo cumplieran las leyes y que pagaran su tributo al líder. Ya él lo recogía y después lo entregaba. Entonces, este era el consejo. Ellos eran quienes administraban políticamente las ciudades. Y ahora vamos a ver su organización social, ¿ya? Porque ya pudimos ver que el consejo era de personas privilegiadas, eran personas que tenían cargos muy importantes y que debían cumplir funciones muy importantes. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las demás personas que habitaban y que eran la gran mayoría de las personas de cada una de las ciudades? Ahora voy a necesitar que hablemos sobre conceptos claves. Sobre conceptos claves. Primero, cuando hablamos de la sociedad maya, debemos tener claro que el orden era jerarquizado. ¿Qué significa esto? Que había una persona que mandaba, ¿ya? Que era el Halach Uinik, y sus órdenes eran sagradas, nadie podía contradecirlo, cada uno cumplía un rol y se ubicaba en un escalafón de esta pirámide, ¿ya? Orden jerárquico, ¿ya? No todos eran iguales, habían algunos que tenían privilegios y otros que se dedicaban a trabajar muy duro, ¿ya? Otro concepto clave para entender cómo se configuraba la sociedad en grupos sociales, ¿ya? Cada persona ubicaba una posición dentro de la sociedad, ¿ya? No todos nacían con muchos privilegios, habían unos que nacían muy pobres, habían incluso esclavos, pero cada una de las personas se ubicaba en un escalafón social. Y tercera frase importante, sin movilidad social. Esto quiere decir que si tú nacías pobre,
ibas a morir pobre. No había ninguna forma de que tú pudieras convertirte en una persona más respetada o que pudieras a lo mejor dejar de trabajar tanto. Eso no existía. O si tú nacías rico, no había posibilidad de que tú pudieras bajar escalafones, ¿ya? Cada una de estas eran castas cerradas, o sea, tú nacías y morías en el lugar o en el escalafón de la pirámide en el cual habías nacido, ¿ya? Así que, ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? Para comprender mejor lo que te estoy explicando, quiero que realicemos ahora la pirámide social. Esta pirámide lo que hace es simbolizar el orden de los grupos sociales, el orden de la gente, ¿dónde se ubicaría en este orden jerárquico? ¿Dónde se ubicarían las personas que mandan? Las personas que son los mandados, los que mandan, los esclavos, los comerciantes, ¿ya? Así que ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, la hoja blanca o la que prefieras, como yo te mencioné al comienzo. Vamos a necesitar los lápices de colores y las imágenes. Yo tengo las imágenes de cada uno de los grupos sociales, ¿ves? Las pude buscar y las voy a ir ubicando en mi pirámide social, ¿ya? Recuerda que esto simboliza el orden social, ¿ya? No es que las personas vivieran en una pirámide y en cada uno de los pisos se ubicara cada uno de los grupos. Esto nos muestra cómo eran considerados en la sociedad, ¿ya? Cómo eran mirados, cuál era el prestigio que tenían, cuáles eran los privilegios de acuerdo a esto. Pero esto es simbólico, ¿ya? Eso debe quedarnos muy claro. Entonces, vamos a ir poniendo a las personas más importantes para la sociedad en el punto más arriba, ¿ya? ¿Quién era la persona más importante de esta sociedad? Yo tengo mi pistola de silicona acá para ir pegando más rápido. ¿Cuál crees tú, de acuerdo a hasta el momento lo que hemos revisado, era la persona más importante de las ciudades-estado mayas? Te voy a mostrar una imagen a ver si te ayuda. ¿Quién será? ¿A quién me referiré con este caballero? Con este caballero me refiero a Hlahchuinik, que era el líder máximo y que tenía atribuciones divinas. Recuerda que él tenía que crear las leyes, tenía que organizar todo, lo económico, lo cultural, determinaba todo, incluso las vidas de las personas, tenía poder sobre eso, y él era el más importante. Como era el más importante, no lo puedo poner aquí abajo, lo voy a poner más arriba, ¿ya? En la cúspide de la pirámide, ¿ya? Entonces voy a ponerlo en la cúspide de la pirámide. ¿Sí? Al Hlahchuinik. ¿Qué otros personajes o qué otros sujetos históricos tenemos? Esto es lo que estoy intentando replicar, ¿ya? Bueno, al Hlahchuinik, que era el rey. Luego, los altos funcionarios, que en los altos funcionarios estaban los sacerdotes, ¿ya? Y el sacerdote, ¿cómo se llamaban? El Ahuacán, ¿cierto? Vamos a poner entonces al Ahuacán como una persona muy importante en nuestra pirámide. ¿Ves? La vamos poniendo en el orden de su importancia. La gente más importante de la ciudad-estado arriba, ya en una posición privilegiada, llena de lujos, ya sus vestimentas, las vestimentas de estas personas eran lujosas, sus ropas tenían muchos elementos de valor porque simbolizaban el poder que tenían. Por lo tanto, los vamos a poner aquí arriba. Luego del Ahuacán podemos poner la gente de la nobleza, ¿ya? En la gente de la nobleza era toda la familia del rey. Ellos eran los nobles y los nobles vivían en los palacios, ¿ya? Los nobles vivían en los palacios cómodamente con todos los privilegios que les daba su rey, ¿ya? Luego tenemos a los comerciantes, que era una clase social que aspiraba a tener los privilegios de las clases nobles, ¿ya? Y aquí los tengo. ¿Dónde están mis comerciantes? Uy. A ver, se me arrancaron los comerciantes, niños. Chuta.
A ver, a ver. Voy a escribir porque se me volaron, no sé dónde. No, se nos arrancaron. A los comerciantes entonces los voy a poner en esta zona porque tenían prestigios y buscaban tener, acceder a lo mismo al mismo estatus, al mismo privilegio que tenían los demás nobles. Entonces voy a escribir comerciantes. Comerciantes, ya que se me arrancaron en este momento de la mesa, ¿sí? Luego, los artesanos y campesinos. Bueno, los artesanos vivían, ya comenzamos desde los comerciantes hacia abajo, comenzamos a poner a las personas que vivían fuera de las ciudades, ¿ya? Al pueblo común. Y ahora vamos a hablar de los artesanos y los campesinos. Los artesanos eran los encargados de hacer todo lo que usaba estas clases más poderosas, sus ropas, sus joyas, ¿ya? Y los campesinos eran los encargados ellos eran los encargados de trabajar la tierra, eran agricultores, la mayor parte de su producción era para el rey y eran la mayor cantidad de población, ¿ya? Este era la mayor cantidad en porcentaje de población en las ciudades mayas, ¿ya? Entonces vamos a poner a los campesinos, que eran la mayor cantidad de la población. Y en el último escalón tenemos a los siguientes personajes, que eran personas que ya no tenían ningún tipo de privilegio, no tenían ningún tipo de beneficio, nada. ¿Por qué? Porque ellos eran prisioneros de guerra y después eran vendidos para hacer el trabajo duro. ¿Sabes cómo se llamaban? ¿Cuál era el nombre que recibe su clase social? Esclavos. ¿Lo habías pensado? Los esclavos eran quienes recibían los trabajos más pesados, eran vendidos como si fueran objetos y ellos sí que no tenían ya ningún tipo de beneficio, absolutamente nada, ¿ya? Entonces, vamos a terminar sin nuestros comerciantes, que ya es una incógnita dónde quedaron. Los tenía aquí sobre la mesa y se me arrancaron estos comerciantes. Pero vamos a escribir los demás nombres para que nos vaya quedando ordenado. Entonces, los esclavos en la parte más baja. Luego tenemos a los artesanos y agricultores. Los campesinos, etcétera. Luego los comerciantes. Después aquí, ¿cuál es el nombre que tendría que agregar? La nobleza, que eran los familiares, ya personas que tenían puestos importantes dentro de los gobiernos. Después tenemos a el ahuacán, que era el máximo sacerdote. Y por último, y el más importante de todos, con origen divino, al-Halach Uinik. ¿Ya? Entonces, así nos debería quedar nuestra pirámide social. Y ahora vamos a hacer el recuento de la clase utilizando esto. ¿Qué aprendimos hoy día? Entonces, que ellos se organizaban en ciudades-estado. ¿Ya? Ciudades-estado independientes unas de otras, tanto así que cada una de las ciudades tenía un rey, tenía un líder, un gobernante que tenía origen divino, que se organizaban de forma piramidal y estrictamente jerarquizados, ¿ya? De forma piramidal y estrictamente jerarquizados. Si una persona nacía dentro del grupo social, artesanos o agricultores, esa persona imposible que pudiera ser considerada noble en algún punto de su vida, o si algún esclavo tenía intenciones de dejar de ser esclavo y ser sacerdote, por muy religioso que fuera, eso nunca iba a suceder, ¿ya? Porque cada una de estas personas podía morir, nacer y morir en cada una de sus clases sociales correspondientes, ¿ya? ¿Y qué otro elemento aprendimos? Que el poder estaba centralizado, o sea, el Halach Uinik tenía todo el poder concentrado en sus manos y nadie lo podía discutir porque él tenía origen divino,
¿ya? O sea, él era un dios en la tierra, familiar de los dioses, por lo tanto él no podía ser discutido nunca. Por lo tanto, él podía hacer las leyes, organizaba la economía, tenía muchas funciones y trabajaba apoyado por un consejo, ¿ya? Entonces, ¿pudiste comprenderlo todo? Espero que sí. Yo me estoy despidiendo ya. Espero que nos encontremos en las próximas lecciones. Recuerda que aún nos quedan algunos temas que tocar sobre la civilización maya y después de la azteca. Así que eso, te espero con muchas ansias para una próxima vez. Te mando un abrazo apretado y que tengas un excelente día. Chao, chao.